Bueno, como lo acaba de decir don Emilio, yo quisiera referirme a algunos factores relacionados con el cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de algunas investigaciones que recientemente he tenido a mi cargo en el INEINA. Entonces haremos un repaso breve de lo siguiente, algunos datos de investigación reciente propia y de otras instancias sobre la situación general de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, una investigación que hicimos en 2015 sobre el Sistema Nacional de Protección Integral, algunos avances en la investigación sociocognitiva sobre comportamiento antisocial, desde mi formación tanto en ciencias sociales como en ciencias cognitivas, y algunos avances en la investigación sociocognitiva sobre comportamiento prosocial. En cuanto a algunos datos de la situación general que me parece importante destacar, también de investigación reciente, tenemos por ejemplo en salud que las coberturas de atención a mujeres en el posparto llegan apenas a cerca de un 69% y a un 40% la atención integral en personas adolescentes. Por otro lado, tenemos que un 17% del total de nacimientos ocurre en madres adolescentes, del total de nacimientos al año en Costa Rica, y que diversos estudios y encuestas realizadas por diferentes instancias revelan poco o poquísimo conocimiento sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. En pobreza tenemos que, aunque la pobreza general en Costa Rica ronda más o menos una quinta parte de la población, cuando lo analizamos en personas menores de edad sube a un 27%. Es decir, más de una cuarta parte, y cuando lo vemos solamente en zonas costeras y rurales, eso sube casi a la mitad de las personas menores de edad. Esto está relacionado en algunos casos con que las familias más pobres tienden también a ser más numerosas. Algunos otros datos en educación que se hacía referencia también anteriormente, tenemos por ejemplo que un 66% de niños y niñas de los 2 quintiles de más bajos ingresos no asiste a el nivel preescolar de educación, que un 50% de jóvenes entre 18 y 22 años, que estaría en edad para culminar la educación secundaria, no lo ha logrado, y que un 72%, casi 3/4 partes de quienes están entre 25 y 34 años, no alcanza la educación superior. También tenemos que las pruebas internacionales estandarizadas PISA para medir el avance de conocimiento cuando los chicos tienen 15 años muestran un bajo desempeño en todas las áreas y todos los años. Lo que PISA evalúa son las pruebas internacionales de la OCDE, varios países de América Latina también están incorporados en ellas, son el desempeño en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. En cuanto a algunos datos sobre violencia, tenemos que el Hospital Nacional de Niños recibe cerca de 6 casos al día de violencia contra personas menores de edad, siendo la negligencia la más común y siendo el momento en que más se presenta cuando los chicos están en periodos de vacaciones educativas. También tenemos que hay una tendencia mayoritaria a aprobar, a ver como legítimo el castigo físico en la mayoría de la población. Diferentes estudios hechos por nosotros y también por otras instancias revelan un promedio que generalmente oscila entre el 50 y el 55% de padres y madres que consideran el castigo físico como un método eficaz, un método legítimo o un método válido para criar a sus hijos e hijas. Vamos a ver entonces ahora algunas implicaciones de estos datos. ¿Qué consecuencias trae esto en la persona menor de edad? Bueno, tenemos que la baja cobertura en salud predice problemas y enfermedades que es posible prevenir y disminuir. También que el embarazo no deseado tiende a producir violencia, carencias y mala salud en la persona menor de edad. Es decir, que hay mayor probabilidad de que una persona que no desea tener un hijo le agreda que una persona que sí desea tener a esa criatura. También tenemos que la falta de conocimiento en sexualidad está asociada a una mayor incidencia del embarazo adolescente y de las enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente, la pobreza infantil, que se viene investigando de forma muy profusa y amplia en diferentes campos científicos en la actualidad, muestra que tiende a haber integralmente un menor desarrollo en la persona que tiene básicamente sus necesidades básicas insatisfechas. Por otro lado, tenemos que la inasistencia o baja calidad de la educación preescolar predice mayores dificultades en los niveles subsiguientes, es decir, lo que pasa en el desempeño educativo de las personas se puede ver como un desarrollo que es acumulativo, siendo que el que tiene más peso
en predecir el desarrollo futuro intelectual y académico de una persona es en realidad el nivel preescolar, pese a que el que en realidad recibe más recursos de los presupuestos de nuestros países es generalmente el nivel terciario, particularmente el nivel universitario. Tenemos que la no culminación de educación secundaria y terciaria predice desempleo, subempleo, informalidad y bajos ingresos. Y esto tiende a incrementarse más conforme nuestras sociedades son cada vez más intensivas en el uso del conocimiento. Por otro lado, la baja calidad y desempeño educativo tiende a producir menor productividad, mayor insatisfacción laboral y también tiene un daño, digamos, a nivel de toda la sociedad. Es decir, se produce un menor crecimiento y una menor competitividad económica de la sociedad como un todo. Finalmente, la violencia infantil lo que produce son diversas manifestaciones de internalización y de externalización. Es decir, una persona menor de edad que ha sido víctima de violencia tiene diferentes expresiones como la internalización, es decir, todas aquellas cosas que se manifiestan, digámoslo así, en la persona, tales como síntomas de depresión, ansiedad, etcétera, y también de externalización, que tiene que ver con conducta antisocial, que tiene que ver con conducta desafiante, que tiene que ver con dificultad para relacionarse con otras personas. En cuanto al Sistema Nacional de Protección Integral, nuestra investigación, en el 2015 entrevistamos a más de 200 personas vinculadas directamente a este sistema, encontramos las principales debilidades. Que el funcionamiento de este sistema es ineficaz y que los subsistemas locales en muchos casos son incluso inexistentes, pese a que deberían existir en todos los 82 cantones ya que tiene Costa Rica. Además, la existencia de un nivel regional impide la articulación entre los niveles locales y el nivel nacional. Pese a lo pequeño que es Costa Rica, sabemos que es un país también bastante desintegrado entre su zona central, la GAM, y la periferia. De hecho, algunos hablan de las dos Costa Ricas. También tenemos que la Secretaría Técnica, que debería cumplir un rol de investigación, de articulación, de evaluación, de gestión, está reducida a 2 personas que básicamente llevan secretarías de actas. Eso es básicamente una reducción burocrática de un ente técnico que debería ser muy fuerte en informar la toma de decisiones. Además, el Consejo Nacional, que es el órgano de gobierno del Sistema Nacional, según la ley no tiene potestad de toma de decisiones. Pese a esto, las personas que trabajan en los niveles locales esperan, piden, solicitan lineamientos y directrices para el conjunto de las instituciones, pero el Consejo Nacional en realidad no está facultado para dárselas. Creemos que esto debe ser reformado en el Código de Niñez y Adolescencia. Además, creemos que hay una desarticulación estructural del sistema y que todavía hay una tendencia a privilegiar las medidas de institucionalización sobre las medidas de alternativas familiares. En Costa Rica hace unos años ocurrió un caso donde una trabajadora social fue condenada por incumplimiento del deber debido a que tomó la decisión de mantener a la persona menor de edad en su familia, donde finalmente la criatura fue asesinada. A ella se le acusó, pese a que tenía toda la documentación y pese a que siempre fundamentó sus criterios técnicos en la importancia y el rol que cumple la familia en la atención de la persona menor de edad. Es decir, cuando hay temor o cuando hay amenaza, digamos, judicial, es más probable que el funcionario tienda a institucionalizar sobre promover medidas de atención familiar. En cuanto a algunos avances en investigación sociocognitiva sobre comportamiento antisocial. ¿Qué dice la investigación reciente sobre estos temas? Bueno, tenemos que la violencia, así como las carencias afectivas y materiales, están asociadas a un menor desarrollo cerebral. Se ha venido investigando de forma comparativa qué pasa a nivel neuronal, qué pasa en el cerebro de las personas menores de edad que han vivido carencias sistemáticamente en comparación con aquellas personas que no. Y se han encontrado algunas diferencias tanto estructurales como funcionales, es decir, en la configuración del tejido nervioso, así como en el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, algunas investigaciones con electroencefalografía han encontrado que hay un mayor nivel de activación sináptica en aquellas personas que nunca han vivido carencias, que nunca han vivido institucionalización, en comparación con aquellos chicos que han tenido una situación de privación socioeconómica sistemática. También se ha encontrado que cuando se aprueba el castigo físico, cuando una persona, un padre de familia,
dice que está a favor del castigo físico, esto está relacionado a una mayor prevalencia de esto. La investigación que tenemos en nuestros países se hace fundamentalmente con encuestas, es decir, lo que le reportamos a una persona que no conocemos. Sin embargo, se hizo una investigación recientemente donde se le puso una grabadora de alta definición durante una semana a papás y mamás que decían estar a favor del castigo físico, es decir, de ese 50-55% que decíamos. Y los datos que encontraron fueron sumamente interesantes. Por ejemplo, en las encuestas previas, ellos decían que castigaban de 1 a 3 veces a la semana a su hijo o hija a través del castigo físico. Esta grabación de audio con una muestra de familias encontró que sí, que lo hacían de 1 a 3 veces, pero no por semana, sino por día. Decían, por ejemplo, que lo hacían solamente sin estar enojados y por justa causa. Analizando el contenido de las grabaciones, se dieron cuenta que lo hacían por cosas triviales. Entonces vienen varios ejemplos en el audio inclusive. Si hubiera alguien interesado le puedo compartir los datos con mucho gusto. Por ejemplo, encontraban que estaba la mamá leyéndole un cuento a su hijo, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Y de pronto el chico pasaba la página sin pedirle a la mamá y se oía de fondo nada más un manotazo y la mamá gritándole, te dije que no pasara la página hasta que yo te dijera. Eso para esa mamá en su discurso estaba justificado, ¿verdad? Decían que lo hacían sin estar enojados y encontraron que el volumen de voz subía de forma importante antes del castigo físico y además también decían que el castigo físico era algo que era eficaz. La investigación ha demostrado que es eficaz en el corto plazo, es decir, hace que el niño obedezca en el corto plazo, pero en el largo plazo produce más bien mayor nivel de desobediencia. Por otro lado, tenemos que hay diversos factores situacionales y socioeconómicos asociados a la falta de capacidad reguladora. Básicamente lo que ha encontrado la investigación neurocientífica es que las personas que han vivido sistemáticamente situaciones de carencia, agresión, violencia, muestran, entre otras cosas, un patrón de menor desarrollo en una zona del cerebro que se llama la materia blanca. Nuestro cerebro se divide en dos grandes estructuras, que son la materia gris, que es donde se representan las conexiones sinápticas, que es las zonas que producen, por ejemplo, el pensamiento, ¿verdad? Y la materia blanca, que es crítica para conectar diferentes regiones neuronales. ¿Qué es lo que han encontrado? Que hay un nivel de subdesarrollo en la materia blanca, impidiendo la conexión, por ejemplo, entre hemisferios, entre diferentes regiones, prediciendo esto un menor desarrollo cognitivo en la persona que ha vivido condiciones de privación sistemáticas. También la investigación reciente ha encontrado que la violencia está ligada de forma inversa a la empatía. Y esta a su vez a una mayor conducta antisocial, es decir, que entre menor nivel de empatía tiene una persona, mayor es la probabilidad de que esta persona cometa actos, digamos, de conducta antisocial. También se ha encontrado que la conducta antisocial está vinculada con menor capacidad de negociación. Se hizo una investigación, esta fue hecha por el Instituto Max Planck en Alemania, donde ponían a diferentes muchachos a llevar a cabo una cosa que se llama el juego del ultimátum, que es un juego de negociación entre dos personas. Básicamente tienen una cantidad de dinero, ellos deben distribuirlos entre esas dos partes y si la contraparte acepta el trato, cualquiera que sea entonces ellos se quedan con esa parte. Si no lo acepta, las dos personas pierden el trato. Es decir, es un juego de negociación muy utilizado en la teoría económica. Lo que la teoría estándar predice es que las personas somos seres racionales que siempre vamos a privilegiar cualquier nivel de ganancia. Pero se encontró que en chicos que tenían antecedentes de comportamiento antisocial y privación de libertad tendían con mayor frecuencia a rechazar cualquier oferta que fuera, digamos, menor a la mitad de la distribución de los recursos en una situación de juego como esta. En cuanto al comportamiento antisocial, algunas cosas que se han encontrado es que, y este es un dato muy positivo, incluso muy esperanzador, tiende a haber una preferencia por actitudes prosociales en otros. Se hizo investigación y se ha venido haciendo bastante investigación recientemente con bebés entre los 6 meses y el año y medio. Porque ustedes saben que la discusión acerca de si la moralidad se aprende o viene de naturaleza es una discusión tan vieja como la civilización occidental.
Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, básicamente le pusieron una situación a bebés entre estas edades, donde les ponían una situación de comportamiento prosocial o antisocial. Básicamente, ponían un muñequito que estaba tratando de abrir una caja, ¿verdad? El muñequito lo intentaba varias veces y en un momento dado entraba un segundo personaje y le ayudaba a abrir la caja y sacar lo que estaba dentro. Ese era el comportamiento prosocial o colaborativo. En una segunda escena, en un segundo acto, todo frente al niño, se presentaba otra vez la misma situación. Este personaje estaba tratando de abrir la caja, ¿verdad? Y venía un personaje diferente y en lugar de ayudarle, más bien, donde le iba a abrir, le bajaba, le cerraba la cajita. Es decir, un ejemplo de comportamiento antisocial. Después agarraban a esos dos muñequitos, digamos uno de color rojo y uno de color verde, y le ponían a los bebés esos muñequitos. Ya a partir de más de un año y medio aproximadamente, los niños podían sacar su brazo y elegir uno de esos muñecos. Cerca del 85% de los niños en todos los países, en todas las culturas donde se hace esto, tienden a preferir a el que colabora. Es decir, esto no es algo aleatorio, están eligiendo. Pero, ¿qué pasa con los niños más pequeños, de apenas 6 meses, que todavía no sacan su brazo para agarrar uno de estos muñecos? Bueno, les medían cuánto tiempo pasaban sus ojos viendo a uno u otro de los muñecos y encontraron datos sistemáticamente idénticos. Es decir, tienden a preferir a aquel que colabora. Esto correlaciona con la idea básica y esencial de que somos una especie social y en consecuencia preferimos de forma innata, sin que nadie nos lo enseñe, aquellos comportamientos cooperativos y prosociales. Tenemos también que la intervención educativa temprana con madres y padres predice mejores resultados en la adultez. Ahora se citaba también la importancia de la intervención con la familia. Gentler y colegas en Estados Unidos hicieron una investigación a largo plazo, donde analizaron qué pasaba con aquellas mamás que recibían educación sobre cómo educar y estimular a sus hijos desde que estos nacían hasta básicamente los primeros 2 años de vida. Luego, 25 años después, compararon los resultados del grupo que había recibido esta capacitación y de madres en idénticas condiciones socioeconómicas que no habían recibido esa educación. Y encontraron, esto fue publicado en Science, un diferencial de aproximadamente el 20% en cuanto a nivel de ingresos. Pero encontraron también mayor estabilidad familiar, mayor estabilidad de pareja, menor consumo de drogas y, adivinen, menor incidencia de conducta criminal. Y finalmente, una investigación reciente que estamos llevando a cabo en el INEINA desde un enfoque sociocognitivo nos ha ayudado a entender la relación que hay entre el entorno y la capacidad de autocontrol. Esta habilidad es esencial. Todas las personas que queramos lograr algo en la vida tenemos básicamente que tener autocontrol. ¿Para qué? Para impedir que un estímulo temprano obstaculice el paso hacia objetivos de mayor importancia, pero más lejanos. Por ejemplo, quienes estudian aquí están haciendo básicamente eso. En lugar de ir directamente a buscar dinero, esperan 4, 5 o 6 años de formación académica para poder empezar a generar sus propios ingresos. Están haciendo un sacrificio, están de hecho desarrollando una conducta de autocontrol. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, básicamente se ha investigado y se ha identificado que uno de los principales indicadores de capacidad de autocontrol es el famoso y conocido experimento del masmelo, donde se le pone a un niño un masmelo frente a él o ella, un niño de 5 años aproximadamente, y se le dice, mira, este masmelo es tuyo, si te lo comes en este momento, pues hasta ahí llegamos, pero si te esperas a que yo regrese, vamos a darte otro masmelo. Lo que la teoría estándar económica predice es que como somos tomadores racionales de decisiones, la decisión inteligente es esperar por el segundo masmelo. Y la explicación estándar para aquellos niños que duraban más o menos era básicamente una explicación de capacidades individuales. Y también se encontró que a largo plazo, aquellos chicos que duraban más tiempo de espera, aproximadamente 10 a 12 minutos de espera, que es una cantidad de tiempo muy grande en un niño de 5 años, después, cuando eran adultos, tenían también mejores indicadores en la mayoría de sus desempeños sociales, educativos, sociales, incluso económicos. Además de también criminales, de consumo de drogas, etc. ¿Qué pasó? Hicimos una modificación donde antes de hacer este experimento del masmelo, le presentábamos a los chicos 2 posibles situaciones. Una, donde la persona le prometía, antes de hacer el experimento del masmelo, traerle además
un conjunto, un set de crayolas, cosas para pintar, muy atractivo. A la mitad del grupo se le cumplía esa promesa y se le traía ese set de juego y de dibujo. A la otra mitad no se le cumplía esta promesa y no se le traía esto, se le prometía y se le decía en un segundo momento, mira, no lo pude conseguir. ¿Qué pasó? Los resultados fueron sorprendentes. Nos dimos cuenta que aquellos chicos a los que se les cumple básicamente la promesa tendían a aplicar, pasaban de un promedio de 6 minutos a 12 minutos de espera. Y los chicos a los que se les incumplía esta promesa previa pasaban de 6 minutos a 3 minutos. ¿Cómo interpretamos estos resultados? La explicación estándar tomaba en cuenta solamente las capacidades individuales de la persona, pero cuando incluimos una nueva modificación en el entorno como esta, nos damos cuenta que el entorno inmediato y la confianza y la estabilidad de ese entorno influyen en el niño. Porque, al final de cuentas, el niño que no sabe si va a tener pan más tarde y se come inmediatamente el pan, está tomando una decisión inteligente. El niño que se come el masmelo está tomando una decisión inteligente porque no sabe si aquella persona que le acaba de incumplir una promesa le va a traer o no aquello que le prometió. Mientras que un niño que está en un entorno más estable, donde sí se cumplen las promesas que se hacen y donde puede predecir lo que va a ocurrir, entonces es un niño que puede estimar cuál va a ser el fruto de ese esfuerzo. Juan Pablo. ¿Sí? ¿Listo? Ok, básicamente la implicación, en nuestra opinión, es que la investigación debe considerar en el desarrollo integral de las personas el contexto social y familiar en el que éstas se desenvuelven y no solamente sus características individuales. Muchas gracias. Bueno.